Como les decía, vamos a ir resolviendo los ejercicios del práctico de volumetría de precipitado. Vamos a empezar con los más sencillos, con los primeros, para que entendamos un poco la diferencia, identifiquemos, ¿no?, cuándo estamos en volumetría de precipitado y cuándo estamos en otro tipo de volumetría. Y ya la siguiente semana vamos a empezar con ejercicios un poco más complicados, que son más del tipo de exámenes, para que ustedes puedan estar listos, ¿no?, a la hora de su segundo examen. A diferencia de las otras volumetrías, en la volumetría de precipitado, obviamente se aprovecha la formación de precipitado. Se va a formar un precipitado, una parte sólida que viene como producto de las reacciones que acontecen en la volumetría. ¿Cómo nos damos cuenta, de que estamos en volumetría de precipitado? Porque siempre vamos a tener o nitrato de plata o un compuesto formado por plata, porque la plata forma fácilmente estos precipitados, entonces aprovecha estas propiedades que tienen los compuestos de plata, sobre todo el nitrato de plata, para formar precipitado y para poder identificar ciertas cosas, ¿no?, cuando se hace análisis volumétrico. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en la pizarra de Zoom, en la otra pizarra, en la otra aplicación con la que estaba trabajando ayer cuando traté de poner los ejercicios y preparar la clase. Estaba bastante lenta, y cuando aumento la llamada a veces se cuela un poco más, entonces para evitar inconvenientes vamos a trabajar directamente en la pizarra que tiene Zoom el día de hoy. Voy a tratar de solucionarlo para la otra semana. El primer ejercicio nos dice que tenemos un fragmento de una moneda de plata, que contiene plata, que pesa 0,1238 gramos y que se disuelven en ácido nítrico. Luego de esto nos dice que se valora con tiocianato de potasio a 0,0214 molar, consumiéndose 47,0 ml. Nos pide calcular el contenido de plata que hay en la moneda. Entonces, lo primero que hacemos nosotros siempre que resolvemos este tipo de ejercicios es hacer un esquema y colocar nuestros datos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Esto para saber qué tenemos, qué nos está pidiendo y qué tengo que hacer para llegar a ese resultado que me está pidiendo. Entonces, lo que el ejercicio me está diciendo es que yo tengo una moneda de plata. Uy, que nosotros tenemos una moneda de plata que tiene una masa de 0,1238 gramos, y que esta moneda de plata la vamos a disolver en ácido nítrico. Aquí el tema de usar ácido nítrico o no es más un tema netamente de que se pueda disolver la plata, no tanto así porque entre en la reacción, sino más por el hecho de que se disuelva la plata que hay presente en nuestra moneda. Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos a disolver toda esa plata y no nos especifica en qué volumen está. Lo único que me dice es que después de yo haberla disuelto y que esté en estado líquido, yo la voy a llevar a valorar. Entonces la llevo a un matraz Erlenmeyer. No nos especifica el volumen, lo único que me dice es que toda la moneda, todos esos 0,1238 gramos fueron disueltos, y yo los titulé esos 0,1238 gramos con una solución de tiocianato de potasio, ocupando un volumen de 47 ml y que estaba a una concentración de 0,0214 molar. Perdón, denme 30 segundos, me están hablando.
Perdón, ¿dónde estábamos? Ok, bueno, entonces lo que nos está diciendo es que una vez nosotros diluimos toda esa moneda, todos esos 0,1238 gramos en ácido nítrico, lo valoramos con una solución de tiocenato de potasio a una concentración de 0,0214 molar, consumiéndose 47 ml. Nos pide calcular el contenido de plata presente en la moneda. Entonces, a mí lo que me interesa es el contenido de plata en porcentaje o básicamente el porcentaje de pureza de la plata en la moneda. Entonces, nosotros lo que nos va a interesar es el porcentaje de plata que hay en la moneda. ¿Cómo lo calculamos? Eso ya lo sabemos, es aplicando fórmula de pureza. La masa de plata va a ser nuestra masa pura, la masa de la moneda va a ser nuestra masa impura y todo multiplicado por el 100%. Entonces, de aquí yo tengo la masa de la moneda, el 100% es constante, lo único que no tengo es la masa de la plata. Es lo único que me falta para poder obtener mi pregunta, ¿no? El porcentaje de plata que hay en la moneda. Entonces, todo mi cálculo tiene que estar en función a encontrar esa masa de plata que hay presente en la moneda. Entonces, nosotros, a partir de la volumetría, lo que vamos a determinar es que en esa volumetría, ¿cuánto es la masa de plata que hay? No sé si hasta aquí hay alguna duda con la pregunta. Son bastante similares a la que hemos estado viendo en otras ayudantías y en otros tipos de volumetrías, entonces ya deberíamos estar un poquito más acostumbrados, ¿no? Ok, si no hay ninguna consulta, nosotros ya podemos pasar al siguiente paso, que sería escribir la ecuación. Lo que está sucediendo en la ecuación es que yo voy a tener plata en estado iónico. ¿Por qué en estado iónico? Porque al disolverla en ácido nítrico se va a disolver, ¿no? Entonces vamos a tener iones plata en nuestra solución. Y esto va a reaccionar con el tiocianato de potasio. Obviamente todo en medio ácido debido a que estamos con el ácido nítrico. Y lo que va a suceder es que se nos va a formar tiocianato de plata y se nos va a formar nitrato de potasio. ¿Por qué nitrato de potasio? Porque en la reacción y agua, que esta no la vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué nitrato de potasio? Debido a que estábamos con el ácido nítrico. El ácido nítrico también se disuelve en agua, entonces vamos a tener iones nitrato, vamos a tener iones plata, y se nos va a formar el nitrato de potasio. Entonces lo siguiente que nosotros hacemos es igualar nuestra reacción. Para poder igualar esta ecuación, yo sí o sí tuviese que anotar el ácido nítrico. Así que lo vamos a anotar del lado izquierdo. Tengo plata, tengo ácido nítrico y tengo tionato de potasio. Entonces, plata de este lado 1, de este lado 1, todo lo que es el tiocianato también tengo 1, el potasio tengo 1, el nitrato tengo 1, lo único que me queda es el hidrógeno, que aquí en realidad lo que sucede, más que agua, se nos va a quedar liberado protones y hidrógenos, que obviamente en el medio aquoso se va a formar agua. Entonces, en resumidas cuentas, al yo disolver la plata en ácido nítrico, se me va a formar iones nitrato, se me van a formar iones plata y voy a tener iones o protones hidrógeno. Esto reacciona con el nitrato de potasio y se me va a formar el tiocianato de plata que va a precipitar, se me va a formar nitrato de potasio y voy a tener protones hidrógenos liberados. No sé si quedó alguna consulta con esta ecuación para que se entienda globalmente divagué un poquito, o sea, aumenté muchos reactivos, entonces si quedó alguna consulta,
Pregunten con total confianza. Ninguna pregunta, pues. Ya, ok. Entonces lo siguiente que nosotros hacemos es comprobar que esté debidamente igualada. ¿Por qué? Porque en este caso sí vamos a aplicar la relación estequiométrica. Cuando vimos volumetría de formación de complejos, vimos que como el eta es un compuesto bastante complejo, la relación estequiométrica siempre iba a ser 1 a 1, ¿no? En este caso vamos a tener situaciones en las que la relación estequiométrica no sea 1 a 1, entonces es importante igualar nuestras ecuaciones. Si empezamos con los metales y los no metales, la plata, uno de este lado, uno de este lado, no hay ningún problema. Entonces aquí yo ya puedo anotar un 1. Con el potasio, uno de este lado, uno de este lado. Con el azufre, uno de este lado, uno de este lado. Con el carbono lo mismo, con el nitrógeno también. Entonces aquí, eh, también, uno, ¿qué más nos falta? El nitrato y el nitrato está igual y el hidrógeno también. Entonces, para esta ecuación, nuestra relación estequiométrica también es 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que por cada mol, en este caso de plata, que yo ocupe, voy a necesitar o voy a reaccionar, como quieran llamarlo, con un mol de tiocianato de potasio. Y una vez yo ya tengo la ecuación, yo ya tengo mi esquema, yo ya tengo las relaciones estequiométricas, yo ya puedo pasar a realizar el cálculo, lo que nos interesa, la volumetría. Entonces, por temas de espacio, voy a borrar la ecuación. Nosotros ya vimos que la relación estequiométrica es 1 a 1, entonces ya podemos proseguir con el ejercicio. Ya. Ok, para la volumetría nosotros ya sabemos que siempre vamos a partir del punto de equilibrio, del punto de equivalencia, y en el punto de equilibrio nosotros sabemos que el número de moles de plata tiene que ser igual a los números de moles de tiocianato de potasio. Entonces, como a lo que me interesa es determinar la masa de la plata, obviamente en número de moles de plata me va a convenir reemplazarlo con masa sobre el peso molecular, porque sabemos que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Y del lado derecho, tengo que preguntarme, ¿también trabajo masa sobre peso molecular o trabajo molaridad por volumen? Porque también sabemos que el número es igual a la molaridad por el volumen. Para determinar eso, yo tengo que ver mi esquema y ver qué datos. En este caso, tengo el volumen, los ml de tiocianato que se ocuparon, 47,0 ml, y tengo la concentración molar. Sé que el tiocianato de potasio estaba a 0,0214 molar. Entonces, por lógica, me conviene trabajar con masa sobre volumen de tiocianato de potasio. Entonces yo ya puedo empezar a reemplazar los datos. La masa de plata sigue siendo única, pero el peso molecular de la plata, o en este caso el peso atómico de la plata, yo lo puedo determinar, está en su tabla periódica. ¿Lo pueden buscar, por favor? ¿Me avisan cuánto es? 108. 108 gramos por cada mol. Aquí de plata. De este lado yo ya puedo reemplazar los datos que me da el ejercicio. La molaridad 0,0214 mol por litro. Y el volumen del tiocianato 47 ml, pero a mí me conviene tener esos 47 ml en litro para poder simplificar. Entonces 47 ml yo lo divido entre convertirlo a litros y me va a quedar que va a ser 0,047 litros de tiocianato de potasio.
como a lo que a mí me interesa, en realidad no es ningún dato del tiocianato, sino que lo que yo quiero es la plata, yo ya puedo aplicar la relación estequiométrica para poder convertir de tiocianato de potasio a plata. Nosotros ya vimos que esa relación estequiométrica nos indicaba que por cada mol de tiocianato yo voy a tener un mol de plata. En este caso, el cálculo no me va a afectar nada, pero va a haber situaciones en las que sí, y lo correcto siempre es anotar las relaciones estequiométricas, porque no puede ser que mágicamente puedan simplificar moles de tiocianato con gramos de plata. Entonces, siempre tienen que hacer o aplicar las relaciones geométricas. Entonces, ¿cuánto le sale todo este cálculo? Ese 0,0214 por 0,047. 1,0058 por 10 a la menos 3. 1,0058 por 10 a la menos 3. ¿Y qué unidades tiene? Acá Litros, mol sobre litro de plata. Solo mol de plata. ¿Por qué solo mol de plata? Porque aquí nosotros teníamos litro de este lado, acá abajo, y litros arriba. Entonces también lo podía simplificar. Así que solamente mol de plata. Entonces, yo ya tengo mol de plata y acá me sigue quedando masa sobre peso molecular en el lado izquierdo. Entonces yo este peso molecular ya lo puedo pasar al otro lado. Como aquí está dividiendo, como en el lado izquierdo está dividiendo, para derecho a multiplicar. Entonces la masa de plata me va a quedar igual a 1,0058 por 10 a la menos 3 moles de plata por 108 gramos por cada mol. Mol con mol se va a ir y obviamente la masa me va a quedar en gramos de plata. ¿Cuánto le sale este cálculo? 1,0058 por 10 a la menos 3 por 108. 0,1086. 0,1086 gramos de plata. Entonces yo ya tengo la masa de plata. Era lo único que necesitaba para poder calcular el porcentaje de plata en la moneda. Así que yo ya puedo agarrar y reemplazar mis datos. Yo ya sé que el porcentaje de plata es igual a la masa de plata, que ya sabemos cuánto es, 0,1086 gramos de plata. Lo vamos a ver solamente en gramos. Y abajo la masa de la moneda, que es en teoría la masa impura, 0,1238 gramos. Entonces todo esto yo lo multiplico por el 100% y me va a quedar el porcentaje de plata, obviamente en porcentaje. ¿Por qué en porcentaje solamente? Porque aquí gramos con gramos se van a ir. Me avisan por favor de que tengan el resultado. %88,31%. 88,31%. Entonces, este ya vendría a ser mi resultado final. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí. Ya. Entonces, aprovecharemos que en el práctico tenemos los resultados y nosotros podemos comprobar si el resultado que obtuvimos es congruente con el resultado que nos da el ingeniero en el ejercicio. En este caso, para el ejercicio número 1 nos dice que el porcentaje es 88,8. Nosotros nos había salido 88, algo. Es un resultado bastante cercano. Y quizás la diferencia en estos decimales de porcentaje se deba, uno, a que quizás el ingeniero está redondeando, o dos, quizás no estamos agarrando todos los decimales, ¿no?
o el ingeniero no haga rotos los decimales a la hora de hacer el cálculo. Pero con que nos salga un número muy cercano, nosotros podemos decir que el procedimiento está correcto. No sé si quedó alguna consulta con respecto a este ejercicio. No, Andrés, ninguno. Ya, entonces vamos a pasar a hacer el segundo. Vamos a limpiar la pizarra. Ya. El segundo ejercicio nos menciona o nos pregunta cuántos gramos de cloruro de potasio contienen 250 ml de una solución si para la titulación de 25 ml de esta solución se han utilizado 4 ml de una solución de nitrato de plata, que está a 0,1050 normal. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es un esquema que nos ayude a identificar más o menos qué datos tenemos, qué nos está preguntando y cuál es el camino a seguir que yo puedo tomar para llegar a ese resultado. Entonces, lo primero que me dice el ejercicio es que yo tengo una solución de 250 ml y quiero saber cuánta es la masa, cuántos son los gramos de cloruro de potasio. Entonces, la pregunta viene a ser la masa de cloruro de potasio. La masa en gramos de cloruro de potasio. Si de esta solución, de estos 250 ml de solución, yo tomo solamente 25 ml y la llevo a titulación. Para la titulación me menciona que lo que yo voy a ocupar es una solución de nitrato de plata ocupando 24 ml y que está a una concentración de 0,1050 normal. Entonces vamos a corregir un poquito. 34 ml, 0,1050 normal. Entonces lo que nos interesa es la masa en gramos que hay en la solución de 250 ml. ¿Cómo voy a determinar yo esa masa de cloruro de potasio que hay en los 250 ml? Siempre partimos de la volumetría. Entonces, de la volumetría de este peso de aquí, nosotros lo que vamos a determinar es la masa de cloruro de potasio que había en esta solución, que se tituló. Toda la masa de este cloruro de potasio que pillemos en esta solución, ¿de dónde viene? Viene de los 25. Toda esta masa de cloruro de potasio viene de los 25 ml. Entonces, la masa de cloruro de potasio que yo encuentre aquí, en la volumetría, es la masa que va a haber en los 25 ml. Pero el ejercicio no me está pidiendo los gramos de cloruro de potasio que hay en 25 ml, sino que me está pidiendo los que hay aquí, en los 250 ml. Entonces, una vez yo sepa cuánto hay en estos 25 ml, vamos a proceder a calcular cuánto hay en 50 ml. Este tipo de ejercicios también ya lo hemos visto antes, entonces lo primero que nosotros hacemos una vez tenemos nuestro esquema, anotamos nuestros datos y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es pasar a la ecuación. En este caso lo que me está diciendo es que el cloruro de potasio va a reaccionar con el nitrato de plata. ¿Cómo sé que es una volumetría de precipitado? Porque está presente un compuesto de plata. Entonces,
Una vez hago reaccionar el cloruro de potasio con el nitrato de plata, lo que se me va a formar es cloruro de plata, que este compuesto es el que va a precipitar, más, más nitrato de potasio, que este queda en estado acuoso en la solución. Entonces, una vez yo tengo anotada mi ecuación, lo siguiente que hago es igualarla, siempre tengo que igualar mi ecuación. Empezamos con los metales, luego con los metales. En este caso, potasio tengo un 1 del lado izquierdo, tengo 1 del lado derecho. Cloro tengo 1 del lado izquierdo, tengo 1 del lado derecho, entonces aquí yo ya puedo poner un 1. Plata, 1 del lado izquierdo, 1 del lado derecho. También. Nitrógeno, 1 de este lado, 1 de este lado, no voy a tener problemas. El oxígeno, 3 de este lado, 3 de este lado, no voy a tener problemas. Y mi ecuación está igualada. En este caso yo podría anotar la relación estequiométrica. Si la fuese a ocupar, la relación estequiométrica va a ser 1, 1, ¿no? Me está diciendo que por cada mol de cloruro de potasio, yo voy a necesitar un mol de nitrato de plata. Eso me está indicando la ecuación. Pero hay un pequeño detalle. Los datos con los que yo estoy trabajando están en normal. El nitrato de plata tiene una concentración normal. Y si ustedes se acuerdan, y ya habíamos mencionado varias veces, cuando yo tenga una solución en normal, cuando yo esté trabajando con números equivalentes, jamás, nunca voy a ocupar la relación estequiométrica. No existe la relación estequiométrica cuando yo trabaje en número equivalente o cuando trabaje con compuestos que están con concentración en normal. Entonces, para resolver el ejercicio hay dos caminos. A través de los números equivalentes gramos, o puedo convertir esa normalidad en molaridad y determinar cuánto es, o sea, ya determinar a partir del número de moles. Entonces, para variar un poquito, nosotros vamos a trabajar con equivalentes gramos, porque siempre trabajamos con número de moles. Perdón, ¿hasta ahí hay alguna consulta con respecto al esquema o a la ecuación? No, no es todo claro. Ya, ok. Entonces nosotros podemos decir, en el punto de equilibrio, el número equivalente gramo del cloruro de potasio va a ser igual al número equivalente gramo del nitrato de plata. Y nosotros podemos recordar que el número equivalente puede ser masa sobre peso equivalente o puede ser normalidad por volumen. Entonces, para el cloruro de potasio, como lo que yo estoy buscando es la masa del cloruro de potasio, obviamente me conviene trabajar de este lado con masa sobre peso equivalente. Y el otro lado, como estoy trabajando con el nitrato de plata y yo reviso los datos que me da el ejercicio y me da los ml, 34 ml, y me da la concentración en normal, obviamente me conviene trabajar con normalidad por volumen de nitrato de plata. Una vez yo identifiqué las variables, yo ya puedo despejar lo que me interesa, ¿no? La masa del cloruro de potasio. Entonces vamos a ir reemplazando los datos que ya tenemos. La masa es mi incógnita. El peso equivalente del cloruro de potasio lo tengo que calcular. Para calcular el peso equivalente del cloruro de potasio lo vamos a hacer a un costado para revisarlo, para que no quede ninguna duda con respecto a ese cálculo. El peso equivalente, nosotros sabemos que es igual al peso molecular entre el número de carga. Eso ya lo hemos revisado. Y el número de carga depende del tipo de compuesto, ¿no? Si estoy trabajando con un ácido, el número de carga va a ser el número de hidrógenos o de protones hidrógeno. Si estoy trabajando con bases, el número de carga va a ser la cantidad de oxidrilos que tenga mi compuesto. Y si estoy trabajando con sales, va a ser la carga del catión. La carga positiva de mi molécula, que en la mayoría de los casos es la carga del metal. Entonces, para determinar el peso molecular del cloruro de potasio, yo ya sé multiplicar o que tengo que sumar los pesos atómicos de cada uno de los elementos en mi molécula multiplicados por el número de veces que está en la molécula. En este caso, tanto el potasio como el cloro está una sola vez en la molécula, entonces simplemente va a ser sumar sus pesos atómicos.
Peso atómico del potasio, si mal no recuerdo, es 39, porfa, lo pueden comprobar, y el peso atómico del cloro es 35,5. Lo suman y vamos a tener el peso molecular. ¿Me avisan, porfa, cuánto le sale? Setenta y 74,5. 74,5 gramos. En este caso no lo vamos a anotar para no complicarnos. 74,5. Y el número de carga es el número de carga de la parte positiva, no del catión, eso era lo que habíamos dicho. La parte positiva de mi molécula es esta acá, el potasio. Yo puedo dividir mi molécula en iones potasio y en iones cloro. ¿Cuánto es la carga de esa molécula? Va a ser el subíndice que tenga en la molécula, de ese catión, va a ser el subíndice de ese catión multiplicado por la valencia. En este caso, el subíndice del potasio es 1 y la valencia del potasio también es 1. Entonces, el número de carga va a ser 1 y el peso equivalente para el cloruro de potasio es igual al peso molecular. 74,5 gramos equivalente gramo. Entonces, ese dato yo ya lo puedo reemplazar en mi igualación, ¿no? En la volumetría. Entonces, masa sobre peso equivalente va a ser igual a la masa, que sigue siendo mi incógnita, entre 74,5 gramos sobre equivalente gramo. Todo esto de cloruro de potasio. Y del otro lado voy a tener la normalidad, 0,1050 normal, o lo que es igual a equivalente gramo por litro, por el volumen que tiene que estar en litros. Como el dato del volumen está en ml, son 34 ml, yo lo divido entre 1000 y me va a quedar en litros. 0,034 litros de nitrato de potasio. Aquí litros y litros se van y me va a quedar todo en equivalente gramos. Y solo cuando estemos trabajando en equivalente gramos, cuando estemos trabajando con compuestos en normalidad, yo puedo ignorar que estoy trabajando con nitrato de plata y puedo pasar simplemente a cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque no hay relación estequiométrica. Entonces yo puedo decir que esos equivalentes gramos de nitrato de plata van a ser igual a los equivalentes gramos del cloruro de potasio. Entonces, ¿cuánto le sale esto? Este 0,1050 por 0,034. 3,57 por 10 a la menos 3. 57 por 10 a la menos 3, equivalente gramo. En este caso, ya de cloruro de potasio. Y ahora, del lado izquierdo yo tengo masa sobre peso equivalente. Como lo único que me interesa es la masa, ese peso equivalente que está dividiendo, yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y va a ser, me va a quedar que la masa es igual a 3,57 por 10 a la menos 3, equivalente gramo de cloruro de potasio, por 74,5 gramos sobre equivalente gramo. Y aquí, equivalente gramo con equivalente gramo se va y me va a quedar la masa en gramos de cloruro de potasio. ¿Cuánto le sale? Cero coma 2659. 0,2659, ¿sí? Sí, gramos. Gramos de cloruro de potasio. Y yo ya tengo la masa de cloruro de potasio que reaccionó con ese nitrato de plata, con esos 34 ml de nitrato de plata. Pero a mí no me está preguntando cuánto es la masa de cloruro de potasio que reaccionó con el nitrato de plata, me está preguntando lo que hay en 250 ml. Entonces, este dato que nosotros acabamos de encontrar es la masa que hay en nuestro Matrix-Erlenmeyer y por ende es la masa que hay en 25 ml. Como a mí no me interesa la masa que hay en 25 ml, sino me interesa la masa que hay en 250 ml, yo tengo que hacer ese cálculo. Entonces, para hacer ese cálculo es sencillo, yo voy a aplicar una regla de 3 simple. Uy.
yo sé que hay 0,2659 gramos de cloruro de potasio en 25 ml. Eso es lo que acabamos de calcular. Mi pregunta es, ¿cuántos gramos hay en 250 ml? Entonces, si yo despejo X, me va a quedar que va a ser igual a 0,2659 gramos por 250 ml, todo dividido entre 25 ml. Entonces aquí ml con ml se van a ir y me va a quedar el resultado en gramos y obviamente van a ser los gramos que hay en 250 ml. ¿Cuánto le sale eso? 2,659. 2,659 gramos. Y ahora sí, este es nuestro resultado final. Estos son los gramos de cloruro de potasio que hay en 250 ml. No sé si quedó alguna consulta con respecto a este ejercicio. Podemos ir a comprobar el resultado en el práctico que nos dio el ingeniero. Nos dice que es 2,66. Nosotros tenemos 2, ¿cuánto? 500 o 659, ¿no? A ver. Sí, 2,659, entonces si redondeo esto a dos decimales, 2,66 y es exactamente el mismo resultado que tiene el ingeniero en el práctico. ¿Lo están viendo, no, el práctico? ¿Hola? ¿Se está viendo en pantalla el práctico? Sí, se puede. Ya, ok. Entonces, nosotros ya podemos pasar al segundo ejercicio, al tercer ejercicio. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. Esto lo vamos a limpiar. Ya, el tercer ejercicio me dice una solución A contiene 7,221 gramos por litro de cloruro de potasio y en este caso nos da su peso molecular, 74,5. Nos dice que 25 ml de esta solución requiere 25,75 ml de una solución de nitrato de plata a 0,0932 molar para su valoración utilizando diclorofluorescina como indicador. Nos pide determinar la concentración de cloruro de potasio en porcentaje masa-masa. En este caso, yo podría partir de esa solución que contiene en porcentaje masa-masa. Vamos a revisar un ratito eso. Si lo copié bien o si faltó algún dato. Ya, ok. Ok, nos pide determinar la concentración en porcentaje masa-masa. Vamos a ver, aquí quizás se haya equivocado y sea masa sobre volumen. ¿Por qué? Porque para yo determinar el porcentaje masa-masa de una solución, necesito masa de soluto y necesito masa de solución. Entonces, en este caso, voy a poder determinar la masa de soluto, voy a poder determinar fácilmente cuánto es la masa de cloruro de potasio que hay en mi solución, pero no así la masa que hay de solución. ¿Por qué? Porque para determinar la masa de solución, yo necesitaría uno que me diga cuánta solución hay, cosa que no hay. Me está diciendo que tengo una solución y me da la concentración, 7,221 gramos por litro, eso es una concentración, y me da los ml de solución, los 25 ml. Entonces, para yo poder determinar la masa de solución, o me da los gramos de la solución o me da la densidad
y el volumen, y a partir de eso yo la puedo calcular. Vamos a determinar a ver el porcentaje de volumen y ver si nos sale el mismo resultado que tiene el ingeniero, y si no, ya vamos a ver qué podemos ir haciendo. Entonces lo primero que nosotros hacemos en el ejercicio es hacer nuestro esquema en función a los datos que tenemos. Entonces el ejercicio me está diciendo... Uy. El ejercicio me dice que yo tengo una solución y voy a tener una solución que contiene 7,221 gramos por litro de cloruro de potasio. Esta es la concentración teórica, ¿no? O sea, supuestamente cuánto de cloruro de potasio hay en esta solución. Nos dice que de esta solución nosotros vamos a tomar 25 ml y lo vamos a llevar a titular. Que esos 25 ml de solución yo los voy a titular con una solución de nitrato de plata. Una solución de nitrato de plata que está a 0,0932 molar. Y que ocupamos un volumen de 25,75 ml. Entonces, teóricamente nos pide la concentración en porcentaje masa-masa de esta solución. ¿Cuánto es la concentración en porcentaje masa-masa? Para ello, nosotros ya sabemos que el porcentaje masa-masa es igual a masa de soluto, en este caso cloruro de potasio, la masa de la solución por el 100%. De los datos que me da el ingeniero, yo no puedo determinar la masa de la solución. ¿Por qué? Porque me da la concentración de cloruro de potasio en la solución. Me dice que va a haber 7,221 gramos por litro. No me dice cuánto es la masa de esa solución. Y además solo me da los volúmenes y no me da ninguna densidad de la solución. Por ende, yo no voy a poder determinar la masa de la solución. Entonces, o el ingeniero nos está solicitando el porcentaje masa sobre volumen. Vamos a calcularlo y vamos a ver si nos sale el mismo resultado que él tiene en el práctico, o en todo caso, la otra opción es que nos esté pidiendo determinar el porcentaje de pureza del cloruro de potasio en esa muestra. Eso sí lo vamos a poder calcular, porque teóricamente, el dato teórico que me da el ejercicio es este de aquí. Me dice que hay 7,221 gramos, pero si yo en función a la volumetría determino que en este litro de solución hay menos que esto es 7,221, entonces significa que este cloruro de potasio no era puro, o que en realidad yo no le agregué estos 7,221 gramos, y podría determinar el porcentaje de pureza del cloruro de potasio, que eso sí va a estar determinado entre la masa de cloruro de potasio pura, entre la masa de cloruro de potasio impura por el 100%. Yo voy a poder determinar este porcentaje de pureza, si lo puedo calcular en función a los datos que me da el ejercicio, y también voy a poder calcular el porcentaje masa-volumen. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la masa de la solución, la masa de soluto, voy a tener el volumen de la solución y voy a poder multiplicarlo por un 100%. Entonces, esta fórmula yo no la puedo aplicar, no voy a poder determinar la masa de la solución para los datos que me da el ingeniero, pero mis dos opciones es que se haya confundido o que no haya explicado bien la pregunta y yo pueda determinar o el porcentaje de pureza de cloruro de potasio o el porcentaje masa-masa. Entonces nosotros vamos a calcular ambas y vamos a ver
cuál es el que es idéntico al resultado que nos da el ingeniero. No sé si están entendiendo un poquito lo que está pasando con los datos y por qué no podemos calcular el porcentaje masa-masa. ¿O hay alguna consulta? Es porque la solución completa está en ml, no a 3. No está Claro, en porque masa. ajá, yo necesito la masa de la solución. Para hacer específicamente el porcentaje masa-masa, yo necesito la masa de la solución. Y a mí me está dando un volumen, me está dando 25 ml, o podría agarrar y decir que a partir de los gramos por litro puedo suponer 1 litro de solución. Entonces, eso es volumen, yo no lo puedo tomar como masa. Y tampoco me da la densidad, porque nosotros sabemos que si tenemos el volumen y si tenemos la densidad, yo fácilmente puedo calcular la masa. Entonces, la ecuación va a ser idéntica a la que tuvimos en el anterior ejercicio. Lo que va a suceder es que el cloruro de potasio va a reaccionar con el nitrato de plata y me va a formar cloruro de plata, que va a precipitar, y me va a formar nitrato de potasio. Nosotros también ya vimos que esta ecuación está igualada al 1,1, y como en este ejercicio me da los datos en molar, sí me interesa la relación estequiométrica. La relación estequiométrica es 1,1, o lo que es igual que un mol de cloruro de potasio requiere o va a reaccionar con un mol de nitrato de plata. Entonces nosotros ya podemos partir del punto de equivalencia y hacer todo el cálculo. Entonces yo puedo decir que en el punto de equilibrio o en el punto de equivalencia, el número de moles de cloruro de potasio tiene que ser igual al número de moles de nitrato de plata. Y aquí lo que me va a interesar calcular es la masa de cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque a partir de la masa de cloruro de potasio yo puedo determinar el porcentaje de masa-volumen, porque voy a tener masa de soluto, o puedo determinar el porcentaje de pureza, porque voy a tener la masa de cloruro de potasio pura. ¿Qué hay en esos 25 ml? En estos 25 ml de aquí, porque son estos los que voy a reaccionar con todo el nitrato de plata. Entonces, como lo que me interesa es la masa de cloruro de potasio, yo estos números de moles voy a reemplazar con masa sobre peso molecular de cloruro de potasio. Y el otro lado, el número de moles de nitrato de plata puede ser masa sobre peso molecular o puede ser molaridad por volumen. Como los datos del ejercicio me está dando la concentración molar, 0,0932, y me está dando los ml gastados, 25,75, por lógica me conviene utilizar molaridad por volumen de nitrato de plata. Entonces yo ya puedo empezar a reemplazar los datos. Masa sigue siendo incógnita, el peso molecular, el ejercicio lo da, 74,5, de todos modos nosotros ya lo habíamos calculado. Y la molaridad, el ejercicio me dice que la molaridad de nitrato de plata es 0,0932, en este caso mol por litro, multiplicada por el volumen, que son 25,75 ml, eso yo lo divido entre 1000 para llevarlo a litro, y me va a quedar 0,02575 litros. Y aquí yo ya puedo agarrar, esto es nitrato de plata, mol por litro, y litros de nitrato de plata. Yo aquí ya puedo agarrar y multiplicar todo por la relación estequiométrica, que ya sabemos que es 1,1, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se me va a convertir? En moles de cloruro de potasio, para que yo pueda hacer la simplificación. 0,0932 por 0,02575, ¿cuánto le sale? 2,39. 99 por 2,39. 10 a la menos 3. ¿99? 99. Un 9 más. Por Ya. 10 a la menos 3. Gracias. Moles, en este caso ya de cloruro de potasio. De este lado tengo masa sobre peso molecular. Entonces, para despejar la masa, lo único que voy a hacer es pasar ese peso molecular que está dividiendo al otro lado, multiplicar, y me va a quedar que la masa va a ser igual a 2,3999 por 10 a la menos 3
mol de cloruro de potasio por 74,5 gramos por cada mol. Entonces, mol con mol se va a ir y me va a quedar la masa en gramos de cloruro de potasio. ¿Cuánto le sale eso? 0,1787. 0,1787 gramos de cloruro de potasio. Entonces yo ya tengo la masa de cloruro de potasio que reaccionó con ese nitrato de plata, con esos 25,75 ml a 0,0939 molar. Ahora, yo con este dato ya puedo calcular el porcentaje de masa-volumen. ¿Por qué? Porque tengo la masa de soluto y tengo el volumen de esa solución. ¿Cuánto sería ese volumen de esa solución? Estos 0,1787 gramos, ¿dónde estaban? Estaban aquí, en el matraje Erlenmeyer. ¿Y de dónde vino toda esta masa que había en el matraje Erlenmeyer? Pues vino de aquí, de los 25 ml. Entonces, el volumen sería 25 ml. Así que vamos a calcular ese porcentaje de masa-volumen para ver si efectivamente ese es el cálculo que teníamos que hacer y el ingeniero se confundió, o si determinamos el porcentaje de pureza. Entonces yo ya puedo agarrar y puedo reemplazar. Puedo decir que el porcentaje de masa-volumen va a ser igual a la masa de soluto, 0,1787, dividido entre el volumen de la solución en ml, 25 ml, por el 100%. ¿Cuánto le sale esto? 0,7148. 0,7148, un número muy muy bajito. Entonces si nosotros revisamos el práctico, nosotros nos vamos a dar cuenta que la respuesta es 92,2%. Entonces, imposible que el ingeniero se haya confundido y nos haya pedido el porcentaje masa-volumen. Entonces nosotros ya podemos decir que este no era el cálculo. No nos pedía el porcentaje masa-volumen, no se equivocó ahí. Nuestra otra opción es que se haya confundido y en vez de pedirnos el porcentaje masa-volumen de la solución, la concentración de cloruro de potasio, nos haya pedido la pureza del cloruro de potasio que hay en esa muestra. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto es la masa que hay en esa solución. Sé que hay 7,221 gramos por cada litro. Entonces, nosotros vamos a proceder a hacer ese cálculo y vamos a ver si efectivamente ese era el procedimiento que teníamos que hacer. Entonces, lo vamos a hacer a un costado para no confundirnos. Yo ya tengo la masa que hay en 25 ml, ¿cierto? 0,1787. Y también tengo la masa que habría en un litro, 7,221 gramos, teóricamente puro, pero nosotros vamos a decir que está impuro. Entonces vamos a determinar si hay 0,1787 gramos en 25 ml, cuánto habría puro en un litro y vamos a determinar el porcentaje de pureza. Entonces, yo sé que hay 0,1787 gramos en 25 ml. Quiero saber cuánto habría en un litro, y un litro contiene 1000 ml. Entonces, X va a ser igual a 0,1787 por 1000 entre 25. ¿Cuánto le sale eso? $7.148. 7,148 gramos. Entonces, esto para mí va a ser la masa pura. Y esto para mí, este 7,21, va a ser la masa impura. Entonces, para calcular el porcentaje de pureza, yo voy a reemplazar masa pura 7,14
8 gramos. Masa impura, 7,221 gramos. Todo esto por el 100%. ¿Y cuánto le sale? Aquí gramos con gramos se van a ir. 98.989. 98,989. Porcentaje de pureza, 98. Uy. 98,989 o 98,99%, ¿no? Entonces, ahora sí, nosotros podemos irnos al práctico y ver que la respuesta era 99,2, muy cercano al resultado que nosotros acabamos de calcular. Nosotros acabamos de calcular un resultado de 98,99 o 99%. Entonces, ¿dónde puede estar la variación? En la cantidad de decimales que nosotros estuvimos ocupando en el ejercicio. Entonces, ya nos dimos cuenta de que el ingeniero se confundió. No quería el porcentaje masa-masa de la solución, sino quería el porcentaje de pureza, ¿no? Porcentaje de pureza del cloruro de potasio en la solución. Ese era el dato que teníamos que calcular. No sé si quedó alguna consulta con respecto a este ejercicio.